Y en el versículo 3 dice, dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, ¿cuál misión? Matar a los cristianos. Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. 4. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, hago una pregunta. ¿Pablo estaba persiguiendo a Jesucristo? No. ¿Pablo estaba persiguiendo a quién? A los cristianos. Ahora, quiero que aprenda algo. Dios se toma todo lo que le hagan a usted, Dios se lo toma como si se lo hicieran a él. Diga gloria. Ahora, ¿no le parece que eso es demasiado poderoso? O sea, hemos dicho, en otras palabras hay un dicho bien que yo, el que es con él es conmigo, algo así. Amén. Porque mire que Jesús le dijo a Pablo, Pablo, ¿por qué me? Ahora, Pablo estaba buscando a cristianos ¿para qué? Para matarlo. O sea, en otras palabras, Pablo quería matar a Jesucristo. Amén. Y quiero que lo pases un momentico a la Reina Valera antigua y después volvemos otra vez ahí. Entonces, en el versículo 5, Pablo hace dos preguntas. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Ahora, ¿cuál fue la primera pregunta que Pablo le hizo? O sea, quiere decir que Pablo quiso conocer a Dios, o quiso conocer a Jesús, o quiso conocer esa voz que le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? Ahora, Pablo hasta ese momento, ¿él sabía que estaba persiguiendo a Dios? No. Por eso a él le sorprendió una pregunta y le dijo, ¿quién eres, Señor? Ahora, ¿qué le responde Jesús? ¿Qué le responde Jesús? Yo soy. Ahora, ¿cómo se llama Dios? Yo soy. Ahora, mire que se le presentó. Ahora, se le presentó Jesús a Pablo. Por dicho, como cuando usted va por ahí y tiene un encuentro y alguien le dice mucho gusto, mi nombre es. Ahora, quiero que usted pueda entender la magnitud cuando usted le sirve a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque yo he titulado esto siervo de un Dios conocido. ¿Siervo de qué? Ahora voy a decirle algo. Pablo, usted, yo, en algún momento le hemos servido a un Dios desconocido. ¿Amén o no amén? Porque Pablo le estaba sirviendo a alguien cuando estaba matando a los cristianos. O sea que Pablo le estaba sirviendo a un Dios que no conocía. Ahora, ¿a quién le servía Pablo? Al diablo. Porque ¿quién es el único que ha querido destruir la iglesia? ¿Quién es el único que ha querido matar a Dios, matar a Jesús y todo? El diablo. Entonces, todos en la vida le hemos servido a un Dios no conocido. Pero en Cristo, usted y yo le empezamos a servir a un Dios conocido. Ahora, Pablo estaba matando, él estaba matando y ahora vamos a ver que él, y quiero que vayamos un momentico a Hechos 7, porque es que el último asesinato que Pablo el último asesinato que Pablo efectuó fue el asesinato de Esteban.
Amén. Amén o no amén. Entonces, ese fue el último asesinato. Ahora, me imagino que Pablo tuvo muchos, porque él decía, que él le servía a Dios. Y en Hechos 7, versículo 57, esa es la narración de Esteban. Dice: entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a uno se abalanzaron sobre él es sobre Esteban. 58. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Ahora, quiere decir que, y el versículo 8, dice, ahora sí pásalo a la NTV, por favor, porque aquí ya dice, en aquel entonces, no, 8.1. Entonces, Hechos 8.1. Entonces dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Entonces dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de ¿quién? Esteban. Entonces, cuando Pablo preguntó, la primera pregunta que le hizo a Jesús, ¿quién eres, Señor? Quiere decir que Pablo no conocía a quién, a Dios. Y Pablo le estaba sirviendo a un Dios no conocido. Pablo estaba convencido que él estaba trabajando para o sirviendo para Dios. Y tal vez todos nosotros en nuestra vida. Pero nota que Pablo estuvo presente de una u otra manera, fue como el autor intelectual de Esteban. Ahora, para que mataran a Esteban, Esteban hizo una prédica muy larga. Y Esteban sí conocía a Dios. Ahora, quiero que, y esto lo escuchó Pablo, Hechos 7:32. Eso estaba predicando Esteban cuando lo mataron. Entonces, Esteban le dijo a los judíos que estaban ahí que cuando Moisés escuchó una voz, la voz que le dijo que fuera y liberara al pueblo de Israel, esa voz le dijo, yo soy. ¿Cómo le dijo? El Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló, aterrorizado, y no se atrevió a mirar. Entonces, ¿quién le reveló o quién fue el primero que le enseñó o le predicó a Pablo que Dios se llamaba yo soy? Esteban. Diga gloria. Esteban fue el que predicó ahí y Pablo estaba escuchando. Ahora, cuando Pablo se encontró con Jesús, Jesús le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él, ¿cómo le dijo? Yo soy. Ahora, escuche, Esteban conocía a quién le servía. Y cuando Esteban predicó su discurso, le dijo a los que estaban escuchando, incluido Pablo, el nombre de Dios, yo soy. ¿Cómo se llama Dios? Yo soy el que soy. Entonces, nota cómo cuando tú le sirves a un Dios conocido, todo lo que prediques, no estás perdiendo el tiempo. Ahora, déjame decirte algo. ¿Cuántos saben que se puede decir que Pablo fue como, después de Jesucristo, el hombre más sobresaliente y el predicador más poderoso que tienen las Escrituras? ¿Cuántos lo saben? Ahora, ¿quién evangelizó a Pablo? Esteban.
¿Amén o no amén? Esteban fue el que le predicó la palabra. Versículo 35. Mira esto, los quiero contextualizar para que usted se dé cuenta. No sé qué alcance tendrá usted cada vez que predique el evangelio y no sabemos quién nos está escuchando. Amén. Entonces dice el versículo 35: así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado. Está refiriéndose a Moisés. Anteriormente, cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Versículo 36. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosos, él es Moisés, los sacó de Egipto, los guió a través del mar Rojo y por el desierto durante 40 años. ¿Qué hizo Dios a través de Moisés? Hizo muchas maravillas, hizo muchos milagros. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Entonces, Esteban le dijo a Pablo: el Dios que yo conozco es un Dios que redime, es un Dios que hace maravillas, es un Dios que hace prodigios. Y él empezó a decirle todo como conocía a Dios. Pero Pablo, cuando se encuentra, vamos nuevamente a versículo 9, le hace dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Pásalo otra vez a la Reina Valera, por favor. Y en el versículo 6, entonces dice, en el versículo 6 dice: él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, primero usted tiene que conocer a quién. ¿A quién? A Dios, para después poder decirle: ¿qué quieres que haga? ¿Qué tenemos que hacer primero? O sea que una persona que sirve primero debería conocer a quién. A Dios. Ahora hago una pregunta: cuando usted y yo éramos inconversos, ¿servíamos a dioses que no conocíamos? Sí. Ahora, no podríamos hacer lo mismo. Por eso Pablo hizo dos preguntas: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Usted y yo deberíamos primero preguntarle al Señor: Señor, yo te quiero conocer. Porque ahora, ¿y por qué usted, después de que conoce a alguien, le quiere servir? Porque si usted conoce que Dios es un Dios bueno, compasivo, misericordioso, que da vida, un Dios que cree en uno, un Dios que nos llevó a que le transmitamos a la gente vida eterna y nos dio vida eterna, usted, un Dios que viene para la próxima vida galardones, coronas, usted va a terminar queriendo sirviendo. Amén. Pero si no sabe nada de eso, usted va a encontrar más motivaciones aquí en la tierra que las motivaciones que hay en el cielo. ¿Cuánto lo cree? Amén. Mira cómo le hablaba Esteban a Pablo que estaba escuchando. Y quiero que vayas un momentico al 7:38. Hablando de Moisés, dice: este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí,
con nuestros padres y recibió las palabras de vida para dárnosla. Ahora, si usted lee en la NTV, dice que Moisés recibió palabras de vida. Dice, Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan ¿qué? ¿Que dan qué? Ahora, ¿qué vida? Vida eterna. Ahora, todo eso que Pablo oyó de Esteban, después Pablo empezó a predicarles. Ahora, quiero que vayas un momentico al 7.1 y yo dije, es impresionante cómo si tú vas a enseñar la palabra tal, los que la reciben la van a reproducir. Amén. Mira cómo llamó. Dice que cuando iban a acusar a Esteban, lo primero que le preguntaron, ¿es cierta estas acusaciones? Y en el versículo 2, mire cómo llama Esteban a Dios. Dice, Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, eran judíos, escúcheme, nuestro glorioso Dios, ¿cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Lo llamó. Ahora, ¿quién era para Esteban Dios? Un Dios de gloria o un Dios glorioso. Ahora, no voy a explicar qué es gloria, pero eso tiene, gloria tiene riquezas, tiene fama, tiene poder, tiene brillo. Entonces, quiere decir que Esteban conocía a Dios y lo llamó nuestro Dios glorioso o el Dios de gloria. Ahora, vamos un momentico a Efesios 1:17 y vas a ver cómo se refiere Pablo después de que se convierte a Dios. 1:17 dice, mira Pablo, orando por la iglesia, Pablo dice, y le pido a Dios el glorioso ¿qué? ¿A quién le aprendió Pablo? Dice, Dios mío. O sea, lo mismo como presentó su discurso Esteban para defenderse, dijo el Dios de la gloria que se le apareció a nuestros antepasados, y Pablo orando por la iglesia, dijo, no ceso de orar para que le dé un espíritu al Padre glorioso, lo mismo. Entonces, con esto voy a mostrarle cómo Pablo y cómo usted le servimos a un Dios que conocemos. O sea, que usted debe conocer, y entre más conozca a Dios, más le va a querer servir. Usted no le sirve a Dios porque no lo conoce bien. Ahora, pero cuando éramos inconversos, le servíamos a un Dios desconocido. Mira, Primera de Tesalonicenses 1:9. Pablo está hablando aquí de la iglesia de Tesalónica que él se había hablado, y Pablo está orando por esta iglesia, y Pablo dice, pues ellos no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y cómo se apartaron de los ídolos. ¿Se apartaron de qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, entonces, ¿qué es lo que no nos deja servir a Dios? ¿Los qué? Los ídolos. Ahora, ¿ellos a quién le servían primero? Los de Tesalónica. A los ídolos. En una traducción dice, y ellos se apartaron de adorar a los ídolos para servirle al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿los de Tesalónica le sirvieron a un Dios falso? Sí. Ahora, aquí es donde está el asunto. No puede ser que usted le haya servido a los ídolos y ahora no le quiera servir a Dios.
¿Amén o no amén? Porque todos nosotros, de una u otra manera, le servimos a los ídolos o le servimos a un Dios que no conocíamos. Ahora, para nosotros era un Dios, pero a la luz de la Biblia nos dimos cuenta que no era ¿qué? Dios. Y dice acá, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos. ¿Cómo se qué? Ahora, ¿para qué se apartaron de los ídolos? Para servir. ¿A quién? Entonces, ahora. Quiere decir que si tú no le sirves al Señor es porque todavía tiene algunos ídolos. Y no necesariamente los ídolos son esos que nosotros siempre hablamos, que los ídolos de madera. No. Nosotros tenemos otros ídolos que no nos dejan ¿qué? Servirle. Ahora, ¿cuántos creen que cada vez que usted quiera servirle a Dios necesita tiempo? ¿Cuántos lo creen? ¿Amén o no amén? Entonces usted no le sirve a Dios porque tiene otro ídolo donde usted invierte mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es, pastor? No, usted lo sabe. Pero aquí está diciendo que los de Tesalónica se apartaron de los ídolos para servirle ¿a quién? ¿Para servirle a quién? Al Dios verdadero. Entonces, cuando ellos le servían a los ídolos, no era un Dios ¿qué? Verdadero. Amén. Todos hemos servido a dioses falsos. Todos cuando estábamos en el mundo adorábamos. Ahora, quiero llevarlo un momentico a Hechos 17:23. Y Pablo, ya cada vez conociendo más, dice que una vez se fue a predicar en un aerópago, se llamaba. Era un sitio que tenían los griegos donde les gusta, como yo no sé si algunos de ustedes han ido a la Media Torta en Bogotá. Entonces en la Media Torta, ¿alguien conoce la Media Torta en Bogotá o la torta completa? Muy bien, entonces la Media Torta es una especie como de concha acústica donde se van los teatreros, se van los coenteros y van y entretienen a la gente. Entonces allá a los atenienses les gustaba mucho escuchar y dijeron, vamos a escuchar a este palabrero. O sea, para ellos Pablo era un palabrero. Entonces Pablo dice, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. O sea que en Grecia habían muchos lugares ¿qué? O sea, habían muchos templos y todo. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: ¿a un Dios qué? No, ¿a un Dios qué? Desconocido. Entonces los griegos adoraban a dioses ¿qué? Desconocidos. Y Pablo pasó y lo encontró eso. Y Pablo dice, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo ¿qué? O sea, Pablo está diciendo, yo conozco a ese Dios. Ahora, ¿Pablo lo conocía antes? No. O sea, Pablo era como esos atenienses. Usted y yo éramos como esos atenienses y le servíamos a un Dios desconocido. Y Pablo le está diciendo a ellos, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les quiero hablar. Amén. Ahora voy a mostrarles cómo Pablo narra su testimonio. Pablo cómo habla de su conversión y Pablo cómo nos exhorta, nos anima a que usted y yo. Entonces, Pablo está en la misma posición que estuvo Esteban, con una diferencia, que a Pablo no lo mataron. Vamos a ir a Hechos 26:1 y mira, porque es lo mismo que le dicen a Esteban.
Entonces Agripa era un rey, ¿sí? No tiene nada que ver con virus ni nada. Entonces dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para hablar en tu defensa. O sea, porque Pablo lo iban a acusar. Así que Pablo, haciendo una señal con la mano, comenzó su defensa. Versículo 2. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Versículo 3. Pues sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Entonces, Pablo está exponiendo su caso, porque Pablo está en la misma situación en la que estaba Esteban. Pero para ahorrarnos todo esto, entonces voy a pasarlo ya. 9, pasa el número 9. Ahora, dice él, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de ¿qué? Esta traducción dice, pues yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo estaba ¿engañado? ¿Sí o no? Ahora, él estaba haciendo todo lo posible por oponerse a que la palabra que se predicara, que se hablara del nombre de Jesús. Ahora, pregunto, ¿usted va a encontrar oposición cuando hable de la palabra? Sí. ¿Y usted va a encontrar a una oposición de que sirva en una iglesia? Sí. Le va a poder decir su papá, su mamá, su esposa, su esposo, su novio. ¿Amén o no amén? Entonces dice, pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. 10. Él está contando su testimonio. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén con la autoridad de los jefes de los sacerdotes. Metí en la cárcel a muchos de los creyentes y cuando los mataba, yo manifestaba ¿qué? Ahora, ¿Pablo era bueno o era malo ahí? Malo. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo estaba muerto espiritualmente. Lo mismo que usted y yo un día estábamos muertos, pero una cosa, usted ya no está muerto, usted está como ahora, vivo. Ahora quiero que aprenda algo. Cuando usted estaba muerto espiritualmente, usted le servía al pecado. ¿Amén o no amén? Pero ahora usted está vivo espiritualmente y usted le debe servir a la justicia. ¿Amén? Porque aquí Pablo le estaba sirviendo al pecado, sí. ¿Estaba matando qué? Cristianos. ¿Amén? Estaba matando cristianos. 11. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Que él se salía de la jurisdicción donde él tenía autoridad. Ahora, él está contando, dice que él se metía hasta las iglesias, o sea, las sinagogas era el lugar donde se empezó a predicar el evangelio. Y allá iba buscaba para matarlos. Amén. 12. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. 13. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más brillante que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. 14. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Ahora, mira esta traducción tan bonita. ¿Solo te haces qué? ¿Qué hace la gente cuando nos persigue a nosotros? ¿Ah? O sea, es como si se hicieran el harakiri. ¿Sabe qué es el harakiri? O sea, es como hacen que se matan ellos mismos, o sea, se tierran la... Eso es lo que está diciendo la palabra. Que él, ahora, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Amén. Ahora, pero aquí hay algo muy importante. Usted primero hacía lo incorrecto, pero ahora ¿qué debe hacer? ¿Y qué es lo correcto? Servir. Ahora, note que Pablo una vez dejó de matar y se le apareció Dios. Le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Él no esperó 20 años, sino que él de una vez tuvo una convicción. Con la misma convicción que él mataba a cristianos, ahora se dio cuenta que tenía una convicción y era salvar personas. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Dice 15, entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Jesús respondió, yo soy Jesús, quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora, ¿usted va a sufrir persecución? Sí. O sea, es algo que usted nunca va a ser redimido de la persecución. Pero con todo de que usted sea perseguido, usted debe servir. Amén. Versículo 16. Ahora ponte en pie, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo. ¿Con el fin de qué? Entonces le está diciendo Jesús que el Señor se le apareció ¿con qué propósito? ¿Cuál propósito? De que sirva. Ahora, ¿con qué propósito se le reveló el Señor al corazón suyo? Para servir. Dice, ahora ponte en pie, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto y de lo que te voy a revelar. Entonces, la Biblia está diciendo que Dios se le revela a usted, se me reveló a mí, se le está revelando a la gente para que la gente le sirva. ¿Usted cree que hay mucho que hacer en esta tierra por el Evangelio? ¿Cuántos creen que hay mucho por hacer? ¿Usted cree que se necesitan manos para llevar a cabo la obra de Dios? Mucha. Con Camilo cada vez se da cuenta que, es más, uno tiene que hacer una pausa y descansar y orar y preguntarle al Señor cómo hay que hacer esto, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hizo cuando Dios le dijo para qué se le... Ahora, déjeme decirle algo. Estoy pensando como, no está en la Biblia, simplemente es mío. Pero Dios pudo haber dicho, bueno, si este es bueno para matar cristianos, tiene que ser bueno para predicar el Evangelio. Amén. Y dijo, me le he aparecido a ti con el fin de designarte siervo. O sea, Dios le dijo a Pablo, yo lo he llamado para que me sirva. Dios se le ha aparecido a usted y a mí para que usted le sirva. ¿Amén o no amén? (17) Versículo 17. Dice, yo te libraré de tu pueblo, yo te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos. Ahora, si dice que lo librará de su pueblo, es porque
Dios le estaba diciendo a Pablo, así como usted persiguió a los cristianos, ahora lo van a ¿qué? A perseguir. Pero Dios, ¿qué le garantizó? Que Él lo iba a cuidar, lo iba a guardar, lo iba a proteger. Y aún no solo de los judíos, sino también de los no judíos. 18. Y aquí está, ¿para qué es que Dios quiere que usted y yo le sirvamos? Y aquí está, ¿cuál es el plan de Dios cada vez que se le revela a alguien? Y aquí está el propósito para el cual Dios quiere que usted y yo le sirvamos. 1, para que le abra los ¿qué? Los ojos. ¿Cómo está la gente del mundo? Ciega. ¿Quién le ha cegado los ojos al mundo? ¿Quién? El diablo. Déjeme decirle algo. La gente de una u otra manera no es tan consciente de que está engañada. Él puede elegir, pero él no sabe que él ha sido ciego, así como usted y yo no sabíamos. Entonces, alguien le tiene que abrir los ojos a la gente del mundo que está ciega. ¿Quién se lo tiene que hacer? Yo. Ahora, cuando estábamos en el mundo, ¿no ayudábamos a que la gente se volviera más ciega? Sí, claro, eso era lo que le servíamos al pecado. ¿Amén o no amén? Entonces dice, para que le abran los ojos y se conviertan de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. ¿Quién hace eso? Yo. Y del poder de Satanás a Dios. Ahora, hay una pregunta, ¿Satanás tiene poder? Sí, eso dice la Biblia. Ahora, pero usted tiene más poder que ¿quién? Que Satanás. ¿Eso dice la Biblia o no? Porque dice que usted es el que los puede liberar. Dice que usted es el que puede hacer que ellos se conviertan. O sea que usted tiene harto poder. Ahora, ¿qué hace usted con un poder si no lo usa? Un predicador dice que estaba viendo una vez una película, yo no sé si fue la lista de Children. ¿Alguna vez ustedes vieron eso o tampoco? Son películas de hace rato. Entonces, la lista de Children es como ejecutan a todos los judíos. Entonces van los nazis y fue una película muy famosa. Entonces, algo así dice que había un tipo que estaba en plena pelea y el tipo estaba lleno de armas y todo. Y él estaba lleno de armas y de pronto él vio que los enemigos se vino y él se escondió con todo el arsenal que tenía. Entonces el predicador lo vio y dijo, cobarde. Se metió tanto en la película y le dijo, cobarde, yo de usted estaría. Y dijo Dios, no, así es usted. Usted tiene un arsenal en la mano y usted no hace sino esconderse. Y usted y yo tenemos un arsenal más poderoso que el del diablo. Y usted no quiere servir. Diga amén o diga ya, pero diga algo. Porque está diciendo, dice que Dios lo llamó a usted y a mí para que le abra los ojos ¿a quién? A los ciegos. O sea, el ciego él mismo no va a poder ver. Alguien tiene que abrirle los ojos. Dice, y se conviertan del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en Cristo reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Solo lo puede hacer usted, solo lo puedo hacer yo. 19. Mira Pablo, mire, esto es maravilloso. Este Pablo es precioso. Pablo primero le obedecía al diablo, pero ahora le está obedeciendo ¿a quién? A Dios. Y dice, así que rey Agripa, no fui desobediente. ¿No fue qué? ¿A qué? Ahora la visión suya y mía ¿cuál es? Por eso la Biblia le dice, porque por fe andamos, no mirando lo que se ve. Por eso la Biblia dice,
Si usted ha resucitado con Cristo, busque las cosas de dónde. O sea, la visión ¿qué? Celestial. O sea, la Biblia lo lleva a usted a que usted pueda entender que usted tiene que empezar a mirar hacia lo eterno y no hacia lo pasajero. Dice, así que Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Pregunto, ¿hay mucha gente que es desobediente a esa visión? Sí. Veinte. Dice, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿dónde estaba? En Damasco. Pablo no dijo, bueno, Señor, ahora que usted me dio una visión celestial, ¿para dónde me voy? ¿Para Estados Unidos que pagan en dólares, Señor? ¿O qué hago? No, 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 no. Él empezó predicando ¿dónde estaba? ¿Dónde está usted y yo? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Entonces, ¿dónde deberíamos empezar nuestra visión celestial? En Yopal. ¿Dónde deberíamos servir? En la iglesia local. ¿Amén o no amén? Mira esto. Vaya un momentico a Hebreos, donde usted debería ver dónde es que usted sirve, dónde debe usted ser fiel, dónde usted debe poner sus dones y talentos. ¿Dónde cada uno de nosotros versículo Hebreos 3:5. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Como siervo, Moisés fue fiel. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En dónde? En toda la casa de Dios. 6. Cristo, en cambio, es fiel como hijo. ¿En dónde? Entonces, ¿dónde usted y yo debemos de ser fieles? ¿Dónde debemos servir? En la casa de Dios. ¿Por qué la casa de Dios es la iglesia? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué la casa de Dios es la iglesia? Porque es donde nos reunimos los miembros, que somos el cuerpo o que somos la casa. Entonces, ahí, ¿cómo fue Moisés en la casa de Dios? Fiel. ¿Cómo fue Jesús en la casa de Dios? Fiel. ¿Cómo debe ser usted y yo en la casa de Dios? Fiel. Debemos servir, no hay otra. Pasemos nuevamente al libro de Hechos, que estamos en el capítulo 26. Estamos en el versículo 21. Perdón, 20. Entonces dice, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los no judíos, a todos les prediqué. ¿A cuántos? ¿A cuántos? A todos. Dice, a todos les prediqué. Les anuncié, dice, en toda Judea a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Ahora, ¿qué hacía antes
mataba a los cristianos. Ahora, ¿qué hace? Servirle a Dios. ¿Qué hacía usted antes? Le servía a los ídolos mudos. Yo no entiendo, si antes le servíamos a los dioses falsos, ahora ¿por qué no le servimos al Dios verdadero? Yo no entiendo eso. Usted antes le servía a los dioses falsos. Usted antes le servía a los dioses mudos. Usted ahora debe servirle al Dios verdadero. Amén. Versículo 24. Esto me gusta. Esto decía Pablo en su defensa, cuando Festo gritó a voz en cuello: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Ahora, recuerde que este era el rey, pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que estoy diciendo es la verdad, tiene sentido, el rey también lo sabe y por eso hablo con él de esto sin ningún temor. Estoy seguro de que él no ignora nada de esto porque no lo hemos discutido en un rincón. Versículo 27. Mire, Pablo, así con la misma convicción que mataba a cristianos, con la misma convicción lo quería convertir a uno. Y le dice al rey Agripa: rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Eso se llama programación. Le dice: ¿crees tú, cree en los profetas? A mí me consta que sí. Ahora, ¿era apasionado Pablo? Sí. Cuando le servía a los nudos, ¿era apasionado? Sí. Era tan apasionado que mataba a cristianos. Ahora le está dando vida a los que están muertos. Y le dice: ahora, rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. 28. Un poco más y me convences a hacerme. Ahora, recuerde que la visión celestial le dijo: te he llamado, Pablo, para que le abra los ojos a los ciegos, para que los conviertas del poder de Satanás al poder de la luz. Aquí estaba tratando de hacer lo que Dios le dijo. Un poco más y me convences de hacerme cristiano. 29. Pablo respondió: sea por poco o por mucho, pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin cadenas. O sea, cuando dice lleguen a ser como yo, era porque Pablo ya era cristiano. Ahora, Pablo dijo: no solo usted, sino todo el que me está escuchando. ¿Eso sabe qué es? Compasión. ¿Eso sabe qué es? Pasión por los perdidos. Usted debe tener pasión por la gente. Usted debe tener compasión por la gente. Usted debe decir: alguien oró tanto por mí para que yo esté acá, que yo tengo que hacer algo. Alguien me sacó a mí porque usted y yo íbamos rumbo hacia una eternidad separados de Dios. Amén. Y alguien le predicó el evangelio y alguien oró por usted. Yo no sé, pero yo estoy seguro que en el cielo uno se dará cuenta quién clamó tanto por uno. Amén. Entonces, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Uno, primero conocer a Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para conocer a Dios? Cada vez preparando más en la palabra. Cada vez viniendo al discipulado, viniendo cuando traemos invitados, cuando una vez el proceso los mandamos a las escuelas. Pero tenemos que hacer eso, porque en la medida en que usted va conociendo a Dios, usted le va a querer servir. Y porque usted sabe, voy a decirle algo, en Yopal
existen más o menos unos 250.000 habitantes, ¿sí o no? ¿Sí? Y en Yopal no hay más de 20.000 cristianos, no los hay. O sea que tenemos mucho por hacer, sí.